Información y Estadística, con 15 años de experiencia en el sector agroalimentario, Abel Rodríguez Montejo. Un fuerte aplauso, por favor. Seguido tenemos al licenciado en Economía, en Economía y Mercadeo, con máster en Economía aplicada a las finanzas, en la Universidad de Worcester, Estados Unidos. Corredor de bolsa agrícola, especialista en planificación y diseño de instalaciones de granaleras. Gerencia de almacenamiento de granos RU en el 2004, Alessio Pozzobón. Y por último, no menos importante, economista y magíster en la gerencia empresarial de la Universidad Católica Andrés Bello, presidente de Datanálisis y director de las organizaciones de la Corporación del Grupo Químico Tendencias Digitales, entre otras organizaciones. Docente de la UCAP y del IESA, Luis Vicente León. Sean cordialmente bienvenidos estos 4 grandes ponentes que nos acompañan el día de hoy en esta ponencia titulada El maíz, un negocio sostenible y rentable. Vamos a hablar con el micrófono inalámbrico, ahorita se lo vamos a hacer llegar, cada uno, bueno, ya lo tiene en la mano. Cada uno va a tener 20 minutos y luego vamos a pasar a la ronda de preguntas donde se abre el panel y tendremos una interacción más libre. Muy bien, sin más nada que acotar, el tiempo es suyo. En el caso de la lluvia, yo acá tengo una lámina que el pronóstico para el próximo mes, que es cuando arrancan las siembras en este país, se espera un buen pronóstico de lluvias. En todo lo que es la franja ecuatorial hay un buen pronóstico de lluvias. ¿Qué sucede con el resto de los países? Pues todo lo que está marcado con rojo, amarillo, el pronóstico no es muy bueno. Esto es una determinante en el mercado, porque vamos a verlo un poquito más adelante, el cómo impacta. Otro tema son las temperaturas, que viene muy acompañado con el tema de la lluvia. Las temperaturas, curiosamente, en el hemisferio sur del continente, ahorita se están teniendo las temperaturas más elevadas. Bueno, ahorita lo estamos sintiendo acá. Sin embargo, esta es una situación que, combinada con el nivel de lluvia y buena humedad, podría ser benéfico para el cultivo. Bueno, eso en tema de algunos factores que yo quise resaltar. Ahora, ¿cómo está la producción de alimentos a nivel mundial? Para este año se está estimando que se produzcan alrededor de 6.576 millones de toneladas de alimentos en el mundo. ¿Quién es el líder productor? China, con 1.500 millones de toneladas. La India con 829, Estados Unidos con una agricultura sumamente comercial con 817 millones de toneladas, y así nos vamos: Brasil, Rusia, Argentina, Ucrania,
que a pesar de las adversidades que ha tenido por el tema de la guerra, sigue figurando en el top 10 de productores de alimentos en el mundo. En noveno lugar tenemos a México y Canadá. Ahora, ¿qué pasa con la producción de maíz? ¿Quiénes son los continentes o las regiones líderes en producción, en consumo, en comercialización? Tenemos que el continente americano tiene un indicador de autosuficiencia, ahí si pueden ver la parte que dice IA, de 123%. ¿Esto qué significa? Que el continente americano produce 23% más de lo que consume. Nos sobra mucho maíz en este lado del mundo. En segundo lugar tenemos a la región asiática, al continente asiático, en donde producen únicamente o cubren con producción local o regional el 90% de su consumo. ¿Esto qué hace? Que sea la principal región importadora de maíz. Para este año se estima que las importaciones sean de 96 millones de toneladas. ¿Por qué? Está China, que es el líder importador, está Corea, está Japón. Y por el otro lado tenemos al continente africano, con un 83% en su nivel de autosuficiencia. Está Europa con un 79% y Oceanía, que no es un gran productor de maíz, con 104%, sin embargo, únicamente produce alrededor de 600,000 toneladas. Ahí está. Ahora, en este mismo tenor, ¿quiénes son los países que destacan en lo mismo, en la oferta y la demanda? Tenemos como líder productor a Estados Unidos. Este año, Estados Unidos está estimando una producción récord de 390 millones de toneladas. Alrededor del 34% de la oferta de maíz en el mundo la va a dar Estados Unidos. En segundo lugar tenemos a China, a Brasil, que a pesar de que se le cae la producción o el estimado para este año, sigue trayendo una muy buena cosecha. Argentina se recupera después del año pasado que tuvo un no muy buen año. La India, entre una gama de productores mundiales. Por el lado del consumo, tenemos a Estados Unidos, el gran consumidor de maíz también, con 316 millones de toneladas, donde tiene un sector pecuario sumamente demandante y el otro sector, el segundo, el bioenergético. Muchísimo maíz de Estados Unidos se destina a la producción de biocombustibles y esto ha hecho que la demanda del país haya incrementado considerablemente. Tenemos a Brasil en cuarta posición, México, que acá sí figura en el tema de consumo con grandes importaciones, y la India. Por el lado de los exportadores, Brasil y Estados Unidos se han peleado en los últimos años el primer y segundo, bueno, mejor dicho, se han peleado el primer lugar. En esta ocasión, en el último reporte que emitió el USDA, se estima que Estados Unidos vaya a destinar al mundo alrededor de 54 millones de toneladas. Se pone como líder exportador. Le sigue Brasil, que derivado de los problemas que tuvo o que está teniendo ahorita con el retraso de su siembra, se espera que no vaya a alcanzar una cosecha tan grande como la del año pasado y únicamente pueda exportar 52 millones de toneladas. En tercer lugar está Argentina, Ucrania, que sigue siendo un líder productor y exportador de maíz a pesar del tema de la guerra, a pesar de todo lo que está pasando, sigue siendo un líder productor. Y Rusia en quinta posición. Ahora, por el lado de los importadores, tenemos a China, gran productor, gran consumidor, con un amplio sector pecuario. Para este año se están estimando importaciones de 23 millones de toneladas. Ahí también se pelea China con México esta posición, la primera posición. México segundo con 21 millones de toneladas, Japón con 16, Corea con 14, que acá los datos no se ven bien. Y esto justifica la lámina regional, ¿no? De por qué el continente asiático es el líder importador, porque están estos tres países con amplia demanda de maíz.
Ahora, el país que, no sé si todos los que estamos acá reunidos, es el país en que ofrece maíz comercialmente al mundo, pues es Estados Unidos. Los precios a nivel mundial giran en torno a la bolsa de Chicago o a los precios físicos en la región de Nueva Orleans. Ahora, ¿quiénes son los compradores? ¿A dónde vende Estados Unidos su maíz? ¿Cómo está la situación ahorita contra la del año pasado? Hay buena demanda. En el 2024, los compromisos de los 54 millones de este año ya se han pactado 39 millones. Esto considerando que aún falta medio año para concluir el ciclo. El año pasado era de 29 millones. En algún momento esta venta estadounidense se va a frenar porque ya tenemos en puerta la cosecha de Argentina y en unos 2-3 meses, o en 2 meses, empieza ya en pleno la cosecha de Brasil. Entonces, este número que aparece ya muy avanzado ahorita en lo que va del año, se va a frenar. ¿Quiénes son los grandes compradores? México, con compromisos de 17.3 millones, de los cuales ya están embarcados o totalmente comprometidos 9.7. Honduras, Colombia, el segundo comprador de esta región, con 3.8, de los cuales ya están 2.9 en camino. Y por la región de Asia, Corea, Japón, China, que hasta ahorita no ha empezado a demandar o no ha empezado el fuerte de los 23 millones que piensa importar. Ya no quiere funcionar esta cosa. Ahí está. Ahora, acá tenemos una fotografía de lo que ha sucedido con los precios futuros de maíz. Estos son los precios de la bolsa de Chicago de los últimos 20 años. Si se dan cuenta, tenemos hasta 2007 un periodo de mucha estabilidad. Los precios promediaban $90 por tonelada. No había un detonante. ¿Qué pasa a partir de 2007? Se empieza a producir biocombustibles a partir de maíz y esto avienta un pico y lo eleva casi a $270 la tonelada. Posteriormente, el mercado empieza a descontar este tipo de evento y tenemos un periodo de relativa estabilidad. Se vienen otra serie de eventos. Si se dan cuenta, hay como 5 picos importantes en los precios. En el 2011, sequías en Australia, sequías en Rusia, que impactaron en el mercado. Quiero señalar un punto importante acá, que a pesar de que el maíz es un cultivo pues, individual, se ve muy afectado cuando un sustituto empieza a tener un cierto problema. En el caso de 2010, una fuerte sequía en Australia impactó en la producción de trigo forrajero y esto pues elevó el precio del maíz, que a nivel mundial es considerado como forraje. ¿Qué sucede en el 2012? Los productores estaban un tanto deprimidos porque Estados Unidos venía con una cosecha de 380 millones de toneladas, pero se viene una sequía fuerte y le tumba 100 millones de toneladas. El precio alcanzó su máximo histórico en esa fecha. En el 21 de agosto de 2012 se registró el precio más elevado del maíz en la bolsa de Chicago. Y ahí tuvimos 7-8 años de estabilidad hasta que llegamos a los eventos que todos recordamos recientemente, la pandemia, un problema en Brasil con el tema de la sequía, la guerra de Ucrania que elevó también a un máximo, y actualmente la última parte de la gráfica que se ve con la tendencia hacia abajo, pues es un panorama de muy buena producción mundial, producción récord en Estados Unidos, en China, en Argentina. Brasil baja un poquito. Sin embargo, en la parte final de la gráfica están puestos los focos rojos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el 80% de la superficie de Iowa, que es el principal productor de maíz en este país,
se encuentra bajo condiciones de sequía. Entonces, el mercado estará actuando en función de lo que pueda pasar en esta región. Bueno, ¿cómo está la región de Latinoamérica? ¿Cómo estoy de tiempo, perdón? Bueno, esta lámina se me hace sumamente importante. ¿Cómo está la parte de Latinoamérica y los países de esta región? Los rendimientos, que acá se me borraron los nombres, pero está Estados Unidos, Argentina, Ucrania, China, Brasil, como buenos productores. La media mundial de rendimientos es de 6.1 toneladas por hectárea. ¿Cómo está México, Colombia, Ecuador? Estamos muy por debajo de la media. Los mejores rendimientos los trae Colombia con 4.1, Ecuador con 4.3. Y es acá donde es el mensaje que yo quiero mandar. Este es el punto que esta región tiene que atacar. El tema de la rentabilidad, y qué bueno que se hagan este tipo de eventos, porque así los productores se dan cuenta que pueden acceder a tecnologías innovadoras que les puedan elevar su productividad y por ende su rentabilidad. Bueno, pues la región altamente productora, pues es la parte de, acá tenemos el mapeo de lo que es Latinoamérica, incluyendo a Brasil, que no es Latinoamérica, pero sí es muy importante en el tema del maíz. Esta región aporta el 18% de la producción mundial, también importa el 22% del comercio global, porque México es un gran importador. Contribuye entre Brasil y Argentina prácticamente con el 50% de la oferta exportable y demanda el 15%. En el caso específico, que no es la totalidad de la región andina, pero considerando estos 4 países, cómo está el tema de la oferta y la demanda, tenemos que Ecuador casi ha alcanzado la autosuficiencia en el tema del maíz, con 89%, una producción de 1.5 millones de toneladas. Venezuela cubre la mitad de sus requerimientos, con 1 millón de toneladas que se está estimando para este año. Perú únicamente cubre el 27%, el 30%, perdón, y Colombia es el gran importador de esta región, cubre únicamente el 20% e importa 6.5 millones de toneladas. Vemos que la producción conjunta de la región no ha tenido crecimiento. Vemos la partecita en rojo, que incluso ha disminuido la producción, una tasa media de crecimiento de menos 1%. Ahora, voy a hablar rápidamente de los precios. Perdón que se me distorsionó todo, pero esto es un precio artificial que nosotros creamos considerando los precios de futuros de Chicago y los precios físicos en Nueva Orleans. Podremos ver que el futuro al día lunes era de $174 y el precio físico en Nueva Orleans de $196. México, que es el gran comprador de Estados Unidos, está importando o pudo haber importado al día lunes, comprando por la región del Golfo en $217 y 237 por el lado del país, por el lado del Pacífico. Si tuviera que comprarlo de Argentina, le hubiera costado 241 por el Golfo y 251 por el Pacífico. Brasil viene un poco más competitivo, con 237 por el Golfo y 247 por Pacífico. ¿Qué sucede en la región de Venezuela? Haciendo el mismo ejercicio y considerando que compra de Brasil o de Estados Unidos, los precios en puerto venezolano, o el precio del maíz amarillo en puerto venezolano, estaría en $223. Eso el ejercicio al día lunes. Acá hay algo que no pude incluir ya en la lámina, y es qué es lo que va a pasar con la importación de maíz blanco que regularmente hace Venezuela, de Sudáfrica. Hay un respiro, que yo le podría llamar así, que Sudáfrica, no sé si recuerden la lámina de clima,
trae broncas o trae problemas, perdón, con su producción de maíz. Entonces, se habla, o los últimos comentarios que han manejado algunos comercializadores, es que incluso Sudáfrica tenga que importar maíz. Ahorita los precios en puerto sudafricano están en alrededor de $365, $370, altísimo. Si lo tuviera que importar Venezuela, tendría que llegar a puerto venezolano alrededor de $400. Esto obviamente es un buen panorama para los productores, no para los comercializadores. ¿Por qué? Porque eso de alguna forma pueda arrastrar el precio al alza. En contraparte, tenemos que Venezuela es un importador de maíz blanco de México, fue hasta hace 3 años, y en México el decreto del 50% a la exportación se eliminó en diciembre del año pasado. Entonces, la oferta de México podría estar llegando a un precio más accesible a puerto venezolano. Bueno, con esto concluiría mi participación. Muchas gracias. Bien, bueno, primero que todo, encantado de estar aquí y compartir con ustedes un poco, en este caso, la visión sobre el entorno en el que de alguna manera vamos a trabajar en este sector y en todos los sectores, el entorno nacional y algunos mensajes específicos sobre el sector agrícola. En principio, debemos recordar que hay unos cambios importantes en la actividad económica global de Venezuela. Venezuela era un país que había venido cayendo en los años del 2013 al 2020, cerca de 73.8% en su Producto Interno Bruto, en su producción. Y eso genera impactos brutales en toda la economía. Cualquier cosa que nosotros estamos hablando hoy, la estamos hablando sobre un país que parte de una base muchísimo más pequeña. O sea, estamos hablando de un país, bueno, distinto al país que conocíamos antes del año 2013. Y cualquier proceso de crecimiento siempre se refiere a un crecimiento sobre una base de una cuarta parte del PIB que nosotros teníamos. Sin embargo, cuando tú lo miras desde el punto de vista de actividad, obviamente ver un país que está permanentemente esperando o aspirando a crecer siempre es muy positivo en términos de estimular inversión y de estimular incluso el ambiente de negocios y también de consumo. Y eso es un poco lo que ha ocurrido en el año 21, 22, e incluso en el 23, que no fue un año tan bueno desde el punto de vista de actividad general como el 21 y el 22. Sin embargo, nosotros estamos estimando que esta economía es una economía que comenzó a aprender a querer crecer, más allá de todos los problemas, de todas las barreras, de las infinitas complicaciones que ese país enfrenta en términos de infraestructura, en términos de financiamiento. La actividad económica está buscando, de alguna manera, caminos de crecimiento. Y si lo vemos hacia el futuro, la verdad es que nosotros pensamos que la economía venezolana va a continuar un proceso de crecimiento. Sin embargo, de nuevo, es un proceso de crecimiento pequeño que también tienes que ver con mucho cuidado. Que tienes que ver con cuidado porque cualquier decisión no está en un país absolutamente estable, sino en un país donde existen muchísimas incertidumbres que afectan la realidad económica del país. Quizás la primera incertidumbre importante es que la mayoría de los aspectos positivos que estábamos esperando hacia el futuro están vinculados a la recuperación de los ingresos petroleros, que de alguna manera también están explicados por los procesos de flexibilización que viene primero con las licencias individuales que arrancaron en noviembre del año 22 con Chevron y algunas otras acciones de ese año, y luego la licencia general 44 que permitió básicamente la apertura de la actividad petrolera global de Venezuela y que tiene impactos importantísimos, porque para hacerlo muy simple, la licencia general permitía
que Venezuela, o permite todavía, que Venezuela venda su petróleo básicamente sin descuento, que era como lo estaba vendiendo hasta octubre del año pasado, y ese descuento estaba en el entorno de 35 a 40% más todas las pérdidas vinculadas a operar en un mercado negro. Eso quiere decir que en la práctica tú estabas casi duplicando la posibilidad de ingresos por exportación de petróleo en Venezuela ante esa licencia. Pero además, tú le estabas permitiendo un potencial crecimiento de producción petrolera de 700.000 barriles o 750.000 a 900 a 1 millón de barriles, que es lo que esperamos que ocurra a final de este año, y eso también estaba impactando de manera importante el volumen de exportación. Con lo cual, los ingresos del país son, sin duda, infinitamente más altos que los ingresos que teníamos en los años 21, 22 y 23. Ahora, ¿cuáles son las incertidumbres alrededor de eso? Porque si estamos hablando de que podemos casi triplicar los ingresos petroleros, incluso más que triplicar ingresos petroleros en un momento determinado, por supuesto que las expectativas económicas son positivas. Si no hay forma que tú no tengas impactos positivos sobre la triplicación de tu ingreso. Bueno, no tiene el mismo impacto del pasado, no tiene el mismo efecto multiplicador. Sí, hay problemas de encadenamiento productivo. Sí, resuelve el problema de infraestructura con ese dinero, no a corto plazo, pero no hay forma de que no haya consumo. Es decir, ese incremento se traduce en incremento de consumo, y en los sectores agrícolas y especialmente en el sector de maíz, que es una punta de lanza en el sector agrícola venezolano y alimentario, obviamente ese proceso es especialmente importante. Es decir, hay dos sectores de altísimo nivel de impacto con incremento de dinero en Venezuela: el tecnológico y el sector alimentos. Y dentro del sector alimentos, los productos básicos vinculados claramente al maíz son sin duda los grandes beneficiarios. Otro elemento es el precio de ese producto, que ustedes también son sensibles al precio internacional, y que vimos lo que ocurrió el año pasado, que por cierto, siempre también hay que mirarlo con cuidado, porque es verdad que el precio cayó, pero cayó sobre un precio mucho más alto que el precio promedio de los últimos 10. Es decir, tienes que vincularte en qué nivel de relatividad estás en ese proceso. En todo caso, yo diría que las incertidumbres que nosotros enfrentamos en Venezuela ahora se vinculan en el año 2024 a dos grandes variables. La primera variable tiene que ver fundamentalmente con la flexibilización petrolera que he mencionado. ¿Se va a mantener o no las licencias petroleras individuales y generales que puedan mover la economía? Y la segunda gran incertidumbre es cómo se comporta el gobierno venezolano frente al proceso electoral presidencial. Es decir, número uno, Estados Unidos va a retroceder completo en las licencias, con lo cual va a impactar en negativo el ingreso, o va a haber un intermedio que mantiene niveles de ingresos relevantes, o no lo va a tocar. Es decir, es una incertidumbre. Y la segunda incertidumbre es cuánto dinero va a gastar el gobierno venezolano en la elección presidencial y cómo se traduce eso en consumo para mejorar las compras de productos en Venezuela. Si yo arranco por la segunda, es decir, ¿qué estamos esperando que haga el gobierno venezolano sobre este proceso electoral? Nosotros diríamos que estas elecciones, más allá de las complicaciones que tendrán, un año electoral en un país complejo como Venezuela es un año de ruido. Es decir, nosotros vamos a vivir un año muy ruidoso. Ese ruido nosotros tenemos que verlo con cuidado. Hay que apartar el ruido y tratar de entender las señales que hay debajo de ese ruido. Si tú te dejas llevar por el ruido de un proceso electoral, nunca terminas por tomar decisiones adecuadas. Tienes que limpiar ruido y tratar de entender qué hay debajo. Y debajo de una elección presidencial hay, sin duda, gasto, dinero y actividad. Es un elemento típico del año electoral. Lo que sí puede ser es que sea mucho o mediano o poco. Y eso va a depender
de las características de esa elección. Si es una elección donde el gobierno venezolano tiene que hacer esfuerzos importantes para obtener conexión popular, vamos a ver un incremento significativo en el gasto público y eso va a generar aumentos y estímulos de consumo. Si el gobierno venezolano, en cambio, no necesita competir, no tiene grandes problemas en ese proceso, el gasto público será mucho más restringido y el impacto positivo más bajo. O sea, eso es básicamente el elemento central de la vinculación del año electoral con el consumo. Ahora, ¿qué cosas podemos esperar ciertamente? Primero, que suba, con lo cual la diferencia es si va a ser muy grande o mediano, pero el estímulo es positivo. La segunda, importante, tiene que ver con el discurso estatal frente a la elección. Y ese discurso, nosotros sentimos que es un discurso pro privado, pro empresa. ¿Por qué es un discurso que puede ser muy distinto al que tuvo ese mismo gobierno o revolución hace unos años? O sea, hay un cambio muy importante en el discurso político de Venezuela y en mi opinión es un cambio positivo. Es decir, es un cambio positivo, ¿por qué? Porque el gobierno descubrió en el camino, luego del año 2021, cuando abrió la economía, liberó los precios, permitió la dolarización fáctica de la economía, es decir, de facto de la economía, entendió que el sector privado de la economía podía ser más bien un aliado y no un enemigo. Un aliado en la búsqueda de abastecimiento, un aliado en la búsqueda de crecimiento, un aliado en la búsqueda de cubrir los huecos de productos que no se pueden cubrir con importaciones siempre en el medio de limitaciones, sanciones o restricciones presupuestarias. Entonces, hay un cambio en la visión del gobierno frente al sector privado. Eso no ha pasado en el sector político, esa es otra historia. O sea, el sector político más bien se puede incluso radicalizar, pero en el sector económico la búsqueda estatal es abierta. Y el discurso de oferta de campaña en el sector oficial, que lo vamos a ver en esta elección presidencial, es pro inversión privada y es pro empresa, que no solo tiene que ver con la empresa en general, sino con dos sectores que yo creo que son importantísimos en su discurso. El sector petrolero, por supuesto, buscando la mayor cantidad de acuerdos y alianzas privados, porque eso disminuye su riesgo frente al retroceso en la flexibilización americana. Y lo segundo, en el sector agrícola, porque es un sector que tiene que garantizar el mayor nivel de abastecimiento protegido, abastecimiento interno, en el medio de potenciales dificultades para que el Estado se convierta en lo que fue en alguna oportunidad del pasado, el importador de toda cosa, arroz, maíz, etc. Él necesita que el sector privado cumpla esa función, sobre todo cuando tiene riesgos importantes de que él esté sancionado en el mercado internacional para poder participar otra vez en esas actividades. Obviamente también es importante entender que los Estados Unidos también necesita un proceso de estabilización en Venezuela. Es decir, no es solo el gobierno venezolano el que está interesado en resolver el problema que tenemos internamente. No me refiero, de nuevo, al problema político, porque en el problema político, repito, ni creo que va a ocurrir una solución en el corto plazo, ni creo que Estados Unidos tiene la fuerza para provocar. Por lo tanto, yo no estoy esperando que ahí se produzcan soluciones definitivas. Sin embargo, Estados Unidos sí ha descubierto algo como esto. No me gusta, pero aunque no se resuelva el problema político, yo tengo necesidades para resolver problemas económicos con Venezuela. Es decir, ese elemento sí ha habido un avance importantísimo en la posición americana, que explica las licencias petroleras de octubre, pero también explica las licencias individuales,
los comfort letters, los permisos que ha entregado el sector privado y una presión importante sobre el sector político local, incluyendo la oposición, para decirle: necesitamos no repetir la historia del 2019. Y si nosotros no vamos a repetir una historia de gobiernos interinos, ni voy a cambiar un presidente interino por una candidata interina, eso no va a pasar. Es distinto que, sin embargo, Estados Unidos se ve obligado a retroceder en algunas de las cosas que ha hecho como castigo a los procesos políticos. Es probable que eso ocurra, pero no a un retroceso equivalente al retroceso que nosotros pensábamos íbamos a tener. En todo caso, ¿qué esperamos de manera tangible en esa economía? De manera absolutamente tangible, nosotros esperamos que el gobierno venezolano tenga entonces una estrategia de incremento de gastos que puede estar entre 30 y 50% de incremento para este año, con lo cual, en cualquier caso, hay estímulo. El segundo es que no estamos esperando que el gobierno cambie su estrategia de anclaje cambiario. Es decir, la verdad es que, si soy honesto, nosotros no estamos esperando un proceso de evaluación significativa durante este semestre del año. ¿Por qué? Porque además ese anclaje va a ser parte de la demostración de fuerza y equilibrio que el gobierno va a querer poner sobre la mesa en el debate electoral venezolano. Por lo tanto, él va a gastar dinero para estabilizar el tipo de cambio, por lo menos en la época de campaña. Luego sí vamos a ver algún desplazamiento, pero tampoco es un desplazamiento equivalente a los desplazamientos del pasado. O sea que no estamos esperando una macro devaluación brutal. Claro, si se lo estuviera explicando a mi colega mexicano, le parecería ridículo que yo le dijera que el tipo de cambio solo se va a devaluar 80 o 70 o 100%. Solo 100%. Bueno, pues para nosotros 100% es, para definirlo técnicamente, un coño. O sea, después de lo que nosotros hemos vivido, es un proceso prácticamente cotidiano. Bueno, pero lo que sí también estamos esperando es que ese proceso venga acompañado por una inflación interna que sigue siendo importante. A pesar de que no estamos en un fenómeno hiperinflacionario, lo que sí es verdad es que nosotros estamos esperando que la inflación en bolívares sea superior a la devaluación de la moneda. Si estamos esperando que la inflación interna sea mayor que la devaluación, quiere decir que estamos esperando un incremento de la sobrevaluación cambiaria. Es decir, que sean más baratos los productos importados que los productos locales, por una distorsión cambiaria. ¿Y eso qué es? Un reto para ustedes. Es un reto en el sector agrícola, es un reto en el sector de maíz. Es decir, esos retos son importantes. Entre otras cosas, porque al final del día, independientemente de que tú tienes un precio internacional que refiere tu producto y que al final se mueve adentro y afuera, lo que no se mueve igual son las estructuras de costos. Porque las estructuras de costos en una economía sobrevaluada aumentan los costos en dólares por encima del aumento del precio internacional. Con lo cual, ese proceso complica mi operación y rendimiento en el mercado. Estamos esperando que en este año tengamos un crecimiento significativo en los créditos. No. Ni estamos esperando incrementos significativos en créditos al consumo, ni estamos esperando incrementos significativos en créditos para la producción, para la inversión o para el capital de trabajo. Va a haber un incremento, sí, de 1.400 millones a 1.800 millones. Un crecimiento de 25% puede ser. Pero al final de cuentas es un crecimiento muy inferior a las demandas de crédito del mercado y además muy concentrado, especialmente ¿en dónde? Muy concentrado especialmente en grandes productores o en grandes empresas. No son créditos diversificados, no son créditos a la pequeña y mediana producción, pero tampoco son créditos sectoriales muy definidos. La inflación, básicamente nosotros estamos esperando una inflación de alrededor de 170%,
que sigue siendo una inflación importante, pero no regresando a los niveles del pasado, y un tipo de cambio que podría terminar estando entre 60 y 70 bolívares por dólar al cierre del año, pero que de nuevo no va a moverse dramáticamente en el primer semestre de este año. ¿Cuáles son, y cierro con esto, los escenarios de Venezuela? Los escenarios de Venezuela para mí están en efecto montados encima de la respuesta que Estados Unidos tenga al proceso político que estamos viviendo en este momento. Que se cumpla o no la amenaza de regreso sobre el tema de la flexibilización de sanciones y alrededor de las licencias petroleras. Nosotros pensamos que hay tres posibles respuestas del gobierno americano sobre eso. La primera es, bueno, que se venga atrás todo, que se vaya por el barranco y que elimine lo que habíamos avanzado. Eso es un escenario que en nuestra opinión es de muy baja probabilidad de ocurrencia. Y es muy baja, ¿por qué? Porque Estados Unidos tampoco la quiere. Porque el último interesado en que no esté Venezuela presente en el mercado energético, en el medio de los conflictos de Rusia con Ucrania, en el medio de la construcción de China de los BRICS con Rusia, con Irán, con los Emiratos Árabes o con Arabia Saudita, es Estados Unidos. Y porque además ha probado que esa estrategia no tuvo ningún resultado positivo en los últimos 6 años. Por lo tanto, es poco probable que él haga eso. Lo que puede ocurrir es básicamente que haga lo que llamamos el escenario de castigo populista. Es muy probable que Estados Unidos sí anuncie una acción contra el gobierno venezolano frente a la elección en la cual la probabilidad de participación de María Corina Machado es prácticamente un límite que tiende a cero. Es decir, no hay prácticamente ninguna posibilidad política de que eso ocurra y por lo tanto Estados Unidos probablemente reaccionará sobre eso. Pero la reacción, en mi opinión, va a ser mucho más populista que real. ¿Es probable que se elimine la licencia general 44 petrolera? Sí, pero es muy poco probable que pasen dos cosas que son realmente las más importantes. La primera, no va a haber ninguna probabilidad de que Venezuela elimine la licencia de Chevron o de cualquiera de las empresas que han obtenido comfort letters y licencias previas a la licencia general 44. Pero lo segundo es más importante aún. La probabilidad de que Estados Unidos reimponga las sanciones secundarias que solo tenían Venezuela, Irán y más nadie, porque no las tiene ni Rusia. Sanciones secundarias significa que no pueden operar petróleo las empresas no americanas. Es muy poco probable que termine ocurriendo. Por lo tanto, en realidad, nosotros podemos estar en un escenario que es el escenario de mayor probabilidad, que se llama castigo populista. El otro es un escenario menos probable, pero ahí termino con dos datos de ustedes. ¿Qué le preguntamos al sector agrícola? Bueno, ¿cómo te viste tú el año pasado? Bueno, la mayoría del sector agro se vio en más o menos regular para mejor, pero regular para mejor tampoco fue bueno. ¿Y qué mira o qué espera el próximo año? Espera un 4.6, que significa un cambio en la dimensión. Fíjense ustedes que ustedes, o los entrevistados en la encuesta empresarial agro, son el primer sector junto con tecnología en expectativa positiva del año 2024. Solo no voy a dar las recomendaciones, pero en las preguntas con muchísimo gusto las podemos comentar. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Congreso del Maíz por volverme a invitar, a Carlos, Andrés, que son los miembros del comité organizador. Me gustaría hablar estos pocos minutos, no me voy a extender tanto como Luis, sobre la perspectiva sectorial de crecimiento, sobre qué representa eso que Luis mencionó en términos cambiarios para el sector agro y unas recomendaciones breves. Eso en 20 minutos para no atrasarles aún más el almuerzo. Entonces, bueno, entrando en materia, no sé por qué esto no... Acá, ok. A Luis le faltaba bastante.
Me gustaría hablar primero de entender el crecimiento en Venezuela. Es complejo por todo lo que ha pasado y que ustedes ya han visto. Y entonces cuando uno habla de quién crece, tiene que centrarse en tres elementos importantes que para ustedes son clave para visualizarse como sector en ese contexto. El primer elemento es cuáles son los sectores que mejor responden hoy a la dinámica económica, ya vamos a ver. El segundo punto es quiénes consumen hoy en Venezuela y qué consumen, eso también es importante. Y el tercer factor es cuáles son las regiones donde hay más concentración de actividad. Los tres factores para cualquier negocio son vitales porque definen el área donde invierto, donde hago negocio, definen a quién le vendo y define adicionalmente dónde distribuyo, dónde concentro niveles de actividad, mi logística, entre otros factores, ¿no? Perdón. Entonces, fíjense, en línea con lo que destacaba Luis Vicente, estamos bastante alineados. Para Ecoanalítica, el año pasado, ya van a ver la proyección 2024, pero el año pasado el sector ganador en términos de crecimiento fue el sector alimentos. Fíjense que en contexto nosotros no vimos un muy alto crecimiento el año 2023, una economía que se mantuvo en torno al 0%, es decir, prácticamente flat, pero estos 9 sectores, a diferencia del promedio, capitalizaron crecimiento. Y el primero de ellos es el sector alimentos, luego tecnología, salud, servicios profesionales, la actividad comercial, empaques, cuidado, personal y medios de pago. Fíjense ustedes que no es algo que sorprenda demasiado, que es hoy la población venezolana. El consumidor promedio en Venezuela es un consumidor pobre, por lo tanto la prioridad de su gasto es alimento, medicina, cuidado personal. Ahí se va el 90% del gasto de una familia, por lo tanto esos tres sectores lo tienen que capitalizar. Y los demás que ustedes ven allí prácticamente son apoyos a esto, donde compra la gente, eso explica el avance de la actividad comercial, del retail, cómo paga la gente, medios de pago, cómo llega el producto a ese establecimiento, empaque, logística, transporte, tecnología. Entonces, al final, la dinámica económica gira alrededor de estos dos sectores básicos que podemos resumir en alimentos y medicina. Entonces, el primer contexto importante que tienen ustedes como sector agro y específicamente maíz es que están dentro del sector ganador. Por supuesto, es un análisis en términos relativos. Usted se puede sentir que no le va muy bien, pero cada vez que usted se siente un poquito frustrado, piense en una empresa de construcción, por ejemplo, y a lo mejor el ánimo le sube un poquito. O piensa en una empresa de metalmecánica, por ejemplo, ¿verdad? O piensa en la industria automotriz, por ejemplo. Entonces, cuando lo vemos en términos relativos, obviamente cambia la perspectiva. Por otro lado, esto también trae unas consecuencias importantes. Una de ellas, en estos sectores se concentra la mayor actividad empresarial. Es decir, hay altísima competencia y por eso es muy importante hacer énfasis en términos de eficiencia, que es un punto que he visto que está bastante en el programa de este Congreso, los términos de mejora en reducción de costos, optimización en el uso del suelo, de la tierra, en mejora en técnica, es fundamental porque la competencia es extremadamente agresiva dentro de estos sectores ganadores. Luego, en línea con esto, fíjense, además, si lo vemos en una perspectiva más amplia, este crecimiento acumulado 2021-2024, es decir, después que Venezuela superó ese tramo extremadamente negativo que les mostró Luis Vicente hasta 2021, ¿quiénes han sido
los 5 sectores que mejor han capitalizado la dinámica en Venezuela, y ahí ustedes lo pueden ver. El primero de ellos, sector alimento. Sector alimento con un crecimiento acumulado el crecimiento, 42%. Si lo separamos, agroindustria, no está en la gráfica, pero se los puedo decir, si lo separamos con agroindustria y producción primaria, los porcentajes son mucho mejor para la agroindustria. Estamos hablando de un aumento de más de 50% y la actividad primaria creciendo más en torno a 30%. Pero hay crecimiento para el sector. Luego obviamente le sigue salud, servicios profesionales, que se ha favorecido mucho con la dolarización, la actividad comercial y los medios de pago, dado los retos que tiene pagar hoy en Venezuela. Entonces, esto es muy importante porque no todos los sectores responden de la misma manera. Ese es el punto clave. Y el segundo punto que me gustaría destacar es: ustedes están dentro de un sector con mejor perspectiva, mucho mejor perspectiva que el resto de los sectores que están en Venezuela. El otro punto es la gente, el consumidor, y nuevamente vamos a conectar con el sector, que está totalmente relacionado. Si ustedes ven acá, los ingresos individuales no son ingresos familiares, son individuales. Estamos hablando que 2/3 de la población reporta que gana hasta $100. Ayer justamente la Universidad Católica publicó la encuesta en COVID con datos bastante detallados de los niveles de pobreza. No voy yo a centrarme por razones de tiempo en eso acá, pero lo que quiero destacar es claramente una población en condiciones limitadas de poder adquisitivo, ¿verdad? Que es ese porcentaje alto. En ese primer grupo de personas, el gasto en alimento representa prácticamente todo el presupuesto, y eso es un impulsor del sector. Mientras que si usted estuviera en vestido calzado, si usted estuviera en recreación, su capacidad de vender masivamente es mucho más limitada. Probablemente se tuviera que concentrar en ese 4% que es de alto target. En el caso de la industria de alimentos no sucede así. Luego también es importante destacar ese segundo grupo que representa cerca de 31% de la población. Estamos hablando de alrededor, en números redondos, de unos 8 millones de venezolanos que tienen una capacidad de compra limitada, pero que no es tan baja y que representa una oportunidad para el consumo masivo. Su ingreso familiar, aquí están los individuales, pero si extrapolamos al ingreso familiar, estaríamos hablando de más de $300 mensuales, a niveles que pueden superar los $2.000 mensuales. Entonces, allí es claramente la oportunidad para la industria de consumo masivo y especialmente la industria de alimentos, con productos con oferta clave, entendiendo bien quién es tu consumidor objetivo, qué demanda. Hay que hacer un trabajo importante de comprensión de quién es hoy tu consumidor. Simplemente para que tengan una referencia de cómo están hoy las cosas en Venezuela, el costo de la canasta de alimentos es $532 para una familia de 4 miembros, y el costo de la canasta general de servicios, es decir, todos los pagos más allá de alimentos que tiene que hacer esa misma familia, $1.120 mensuales, ¿no? Entendemos que el reto, la diferencia que existe entre los salarios hoy en Venezuela, salario mínimo, salario promedio, con respecto a lo que son los estándares de consumo y los estándares de alimentos y general. Para medir pobreza extrema, este es un detalle para que lo tengan en mente, para medir pobreza extrema se utiliza la gente que no tiene dinero para pagar esa canasta de 530. Si usted no puede cubrir sus gastos de alimentación, usted está en pobreza extrema. Y pobreza general se refiere si no puedo cubrir mis gastos globales, esos 1.120. Probablemente
no estoy en pobreza extrema porque cubro la parte de alimento, pero sí puedo ser pobre porque no logro cubrir todos los demás gastos. Entonces, esto es simplemente para que tengamos referencia el país que tenemos y el tipo de oferta que tenemos que diseñar para ese país. No significa que no hay oportunidades, claro que las hay. Esta gente consume, pero consume en forma distinta, en una presentación distinta, lo compra de otra manera. Es clave entender esa oferta de valor del consumidor para capitalizar elementos de consumo. Y el tercer punto que me gustaría destacar es las disparidades regionales. Lo voy a hacer desde dos enfoques, un enfoque comercial, que es el que están viendo en la lámina, es decir, cómo se paga hoy en Venezuela, dónde se paga hoy en Venezuela, bajo qué mecanismo. Pago que pasa por punto. Y vean ustedes la disparidad que existe entre Caracas y el resto de las ciudades. Hoy por hoy, creo que es harto conocido, Caracas concentra un nivel de actividad comercial, económica muy importante, y eso por supuesto ha tenido consecuencias de desplazamiento interno, de concentración de negocios, de concentración de actividad comercial. Es importante entender esto. Pero este dato sí es bien y también interesante, y es cuando miramos el país no desde la realidad comercial, sino desde la realidad productiva. Este mapa que ustedes ven ahí, que tiene diferentes colores, como una especie de mapa de calor, aquí lo que estamos reflejando es, a través de un proyecto que tenemos con el BID, mirar cuál es el nivel de actividad en cada uno de los estados, insisto, actividad productiva, no solo comercial, y clasificarlos. Para ello hemos utilizado indicadores regionales y actividad satelital, y clasificarlos en quién concentra más, son los estados más oscuros, y quién concentra menos o tienen niveles más complicados de producción, son los estados más claros. Fíjense ustedes, bueno, destaca claramente la región central, no es sorpresa, ahí hay una concentración de actividad, pero luego hay una actividad importante que también tiene un color un poco más oscuro en el eje Lara-Portuguesa. De hecho, en este proyecto que nosotros trabajamos, no hemos terminado todos los estados, pero sí terminamos Portuguesa. Yo lo dije hace un rato, Portuguesa creció por actividad 10% el año pasado. Cuando yo dije esto, la gente me cayó encima, me dijo de chavista para abajo. Parte de las cosas de esta cifra, yo puedo mostrar el estudio con datos, pero es claro que eso obviamente tiene una concentración de la actividad de la agroindustria, que es muy fuerte allí, pero sí hay unos cambios importantes en actividad productiva que es bastante relevante. Destaca también el eje Barinas-Apure por la actividad ganadera, el estado Táchira por actividad fronteriza, en menor medida Anzoátegui, y fíjense ustedes que el resto de los estados son muchísimo más claros. Entonces hay unas grandes divergencias regionales que también es importante entender. Esto por razones de tiempo no voy a ahondar mucho acá porque me gustaría destacar otros aspectos, pero sí es clave entender esto incluso para tu modelo de negocio. Cómo son mis elementos de distribución, de comercialización, de logística, entendiendo esto. Cada empresa debería hacer su propio mapa de actividad regional para entender estas implicaciones. El otro punto, rápidamente, que creo que es relevante para las empresas y para su competitividad es el tema de los precios en Venezuela. ¿Qué ha pasado con los precios? Yo soy un poco más optimista que Luis Vicente en términos de que creo que la inflación incluso va a ser más baja de la que él está proyectando, pero no es ese el punto que me gustaría destacar, no pelear con Luis, sino mostrar un poco lo que ha ocurrido. Fíjense ustedes, esta es la tasa de inflación en Venezuela, inflación anual. Hace un año era de 400% y hoy estamos hablando de niveles de 76% en un año. Ha habido una reducción significativa de la inflación, esto es en bolívares. En dólares, y aquí sí voy a usar la data de Ecoanalítica, en dólares pasamos de 56% hace un año a
8% en el mes de febrero. Una desaceleración brutal de los precios en dólares. ¿Qué está detrás de eso? Bueno, una caída importante de consumo, de ventas, que ha obligado al sector privado, al sector empresarial, a tener que contener precios, incluso bajarlo y recortar margen. ¿Y cómo usted puede aguantar menos margen? Solamente siendo eficiente, solamente siendo mucho más productivo, más competitivo. Por eso insisto, y sé que puedo sonar fastidioso, que es un tema fundamental trabajar en los temas de control de costo, de eficiencia, de productividad, porque en este contexto, amigos, esto es una especie de sálvese quien pueda. No van a poder sobrevivir para este país en las condiciones en las que está el que no pueda mantener sus márgenes de forma adecuada y sus costos controlados. Así que es un llamado no solamente a mirar el contexto global, sino a mirar mi propio negocio y trabajar internamente en eficiencia de ese negocio. Un segundo elemento, me quedan 5 minutos, pero espero que pueda hablar de esto, este que está acá. Luis Vicente lo mencionó de pasada, pero me gustaría aterrizarlo más. Esto que ustedes ven ahí es la tasa de cambio oficial y la tasa de equilibrio, que no quiero que se me malinterprete como que el dólar va a llegar ahí, no va a llegar ahí, es un elemento de equilibrio. ¿Para qué sirve esa tasa de equilibrio que está en la línea azul y que ustedes pueden ver que supera los 100 bolívares por dólar? Esa tasa sirve para medir la competitividad del sector productivo venezolano. ¿Qué dice ese gráfico? Ese gráfico lo que te está diciendo que los productores venezolanos en general, porque es un promedio, necesitan que la tasa de cambio esté en 100 para ellos poder competir de tú a tú con el producto importado. Es decir, si yo tuviera que absorber toda la ineficiencia de esta economía, los cortes de luz, la falta de financiamiento, tus propias ineficiencias, y encapsularlo en el tipo de cambio, ese tipo de cambio debería costar 100. Hoy, noten que eso se mueve con el tiempo. Entonces, no vamos a ponernos aquí, bueno, que 100, el tema relevante es que el producto importado en general es más competitivo que el producto local. Entonces tú tienes que trabajar en eso. Hoy la agroindustria se va a debatir entre si compra aquí o compra afuera. Y ese es un debate que usted no puede eludir, porque ellos también tienen que mirar sus costos, tienen que mirar su eficiencia de cara a la calle, también allí la competencia es ruda. Entonces, esto es un reto. Eso no se va a corregir devaluando. No es que vamos a llamar al gobierno para que mueva el tipo de cambio a 100, porque eso sería una catástrofe. La manera de corregir eso es trabajando eficiencia. Claro, hay eficiencias que corresponden a ustedes y eficiencias que corresponden al Estado. Las únicas que usted hoy puede controlar son las suyas. Y esa es la que tiene que trabajar. Pero esto es una espada de Damocles para todo el que produzca en Venezuela, primario o secundario. Y es importante que no lo dejes fuera. Bueno, este año coincidimos Luis y yo, tecnología y alimentos, nuevamente ustedes como sector ganador, servicios profesionales, la actividad comercial, banca, por el hecho del aumento del crédito de la liquidez, y el sector petrolero privado. Estos son solo sectores privados, no está el sector público. También, bueno, porque hay un nivel de actividad mínima del petróleo que impulsa el sector. Entonces sigue habiendo buenas perspectivas para el sector alimento. Bueno, esto lo voy a pasar por razones de tiempo. Muchas gracias. No lo agarró. A finales de los años 60, por allá 1970,
se publicó la Ley de Mercadeo Agrícola, la Ley de Desarrollo Agrícola, vigente, empezó la CMA, Corporación de Mercadeo Agrícola. Tenía que comprar todo, y vender todo. El Estado era quien hacía de intermediario. Lo vamos a hacer más corto. ¿Qué sucedió? Pues se crearon instalaciones para la recepción de granos, se crearon instalaciones de frío, había fiesta del petróleo como la vimos posteriormente también. 41 plantas de silo llegó a tener una empresa que se llamó Adagro, que eran los almacenes generales de depósito. El Estado, como dije, era quien hacía de intermediario. El Estado ponía los precios, recibía, asignaba a la industria. Y como ya sabemos, cuando todo está en manos del Estado, se generan ciertas deficiencias, ciertas distorsiones. Y recuerdo a un cómico venezolano, hermano de Simón Díaz, que era muy famoso en aquel momento, que así tenía el papel en un sketch de un funcionario público a quien le estaban regalando un cargo y dijo, no, yo lo que quiero es que me pongan de romanero en Adagro. Eso de ponerme en romanero en Adagro no es que le hacía daño a los productores, le hacía daño a los productores y a la industria, porque los productores tal vez en Adagro no tenían la respuesta, o en la CMA no tenían la respuesta que buscaban, los precios no eran los correctos, tal vez las recepciones no eran las más transparentes, pero la industria también sufría de estas distorsiones, porque la calidad que buscaba no existía, porque los productos que pagaba en buena parte no llegaban. Por lo tanto, eso fue un descontrol que luego, a través de los años, cuando vienen las realidades de la caída de los precios del petróleo, Adagro, la CMA, desaparece. Quiebra. Unos 10 años más y comienza otra época. Comienza la época donde la comercialización era supuestamente demanda y oferta. Nosotros tenemos siempre esta disyuntiva. ¿Cuál es el verdadero ápice de la comercialización del maíz? Suban el precio, suban el rendimiento. Todo depende con quién conversamos. En los años 80, ese ápice se vio porque comenzó el proceso de liquidación de Adagro, de la CMA. Los silos quedaron vacíos, la industria no estaba acostumbrada a manejarlo, pero inició su proceso de manejo de silos para poder resolver el problema de abastecimiento. Los productores no tenían cómo entregar. La industria en Venezuela estaba dividida en dos partes, porque la producción de maíz en esos años era maíz blanco. Entonces teníamos el maíz blanco, que era para la industria de alimentos de harina precocida. El amarillo era importado. Nosotros éramos productores de maíz blanco. Nuestros clientes eran la industria de precocidos, que no era muy grande, por cierto. Pero siempre teníamos al papá gobierno allá que hacía supuestamente de mediador en estos temas. Había todas las distorsiones que podíamos imaginar. ¿Cómo es esto? Las entregas se hacían a través de cupos. Un productor eficiente, 500.000 kilos. Tengo un cupo de 500.000 kilos. El año siguiente quería producir más, tenía problemas porque no tenía dónde entregarlo. Empezaban las peleas, empezaban los problemas. No había realmente una oferta y demanda, porque no había además alternativa. Los precios eran acordados.
pero había otro producto, que era el sorgo. Y como la industria de balanceado estaba interesada en consumir maíz amarillo, el sorgo era una producción nacional importante y era un sustituto para el maíz. A la industria de balanceado los obligaban a comprar el sorgo nacional y les daban un porcentaje de su necesidad de materia prima en licencias para importar el maíz blanco. ¿Qué estamos viendo acá? El gobierno siempre está en el medio. Siempre está en el medio. Eso trajo distorsiones. Siempre trae distorsiones. Trae distorsiones porque la industria no compraba el sorgo que realmente estaba diciendo que había, porque los productores se prestaban o no podían colocarlo, y entonces no había esa demanda. Eran los clientes de alimento balanceado. Porque por el lado del maíz blanco, que nosotros éramos probablemente el único país del mundo donde únicamente utilizábamos el maíz que producíamos para alimento humano, porque el maíz realmente es para consumo animal, porque se produce el maíz amarillo para transformarlo en alimento balanceado. Se terminó el contingentamiento, vino otro gobierno con otras ideas, dijo que no era necesaria la protección. Vino un gobierno que dijo, vamos a incrementar la producción nacional. Nos llenamos de subsidios. Hubo un crecimiento importantísimo en los años 2000 de la producción del blanco. Se produjo más de lo que se consumía. Primera crisis para las industrias de precocido, porque no se podía colocar. Bueno, cómprenlo ustedes los de balanceado. Pues no era un producto deseable por múltiples razones, porque no tenemos suficiente colorante para los huevos y para la carne de los pollos, etc. Bueno, cambió esto y se movió hacia el amarillo. ¿Pero por qué? Porque además teníamos dos productos al mismo precio, pero que iban a dos circuitos completamente distintos. El circuito de precocidos y el circuito de balanceado son totalmente distintos. Lo que lo diferencia no es el color del maíz, del grano de maíz. En el circuito de precocidos, quien compra el maíz, quien compra la materia prima, es la misma empresa que luego vende el producto terminado al detallista. Por lo tanto, si nosotros tenemos controlados los precios desde la materia prima hasta el producto terminado, es muy fácil saber dónde hay una desviación. Por lo tanto, los controles funcionan perfectamente. Sabemos a quién castigar. En el caso de los balanceados, esos controles no funcionaron porque teníamos muchísimos actores en el medio. Teníamos quienes hacían los alimentos balanceados, que además con un ingrediente cambiaba el producto y por lo tanto podíamos salirnos. Teníamos luego los criadores, pollo, cerdo, lo que sea. Después teníamos los mataderos, después teníamos los distribuidores. Por lo tanto, en la cadena se podía perder el control. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Que en un país donde el consumo estaba creciendo, la industria de balanceados podía subir los precios. Y como estaba obligada a comprar la producción nacional, se salía de los precios por encima. Compraba, si eran 2 bolívares por kilo, podía pagar 2.20. Eso no ocurría con balanceados, que compraba maíz a 2 bolívares porque se le calculaban los costos hasta el final y no podía desviar el precio final. Y eso hizo que el amarillo se empezara a vender más caro de lo que era el precio acordado. La producción se mudó a amarillo como consecuencia, porque de alguna manera teníamos mejores precios con todo lo que eso significa. ¿Qué pasa cuando salta el amarillo? Cambia el cliente. Ahora el cliente es la industria de balanceado.
con quien hay que hablar. Eso significa algo, eso tiene condición. Balanceado eran, si recuerdo bien, más de 30 empresas. Precocido eran 2, de cuando en cuando había 3. Es diferente. Es diferente también porque cuando tienes una contraparte en una negociación en la cual el Estado, el gobierno es uno de ellos, también se hace más complejo. Pero seguimos adelante. Seguimos adelante con estas compras, con esta producción, seguimos viviendo de esto por bastante tiempo, por bastantes años, hasta que llegó el colapso económico. Porque el colapso económico sucedió. Como consecuencia, el final de los subsidios. El final de la creencia de que nosotros podíamos competir con nuestro maíz en el mercado internacional. Recuerdo escuchar dirigentes agrícolas pidiendo que tuviésemos el precio internacional. Libérennos todo, que nosotros podemos. Yo hablaba y hacía ese comentario con la tabla que vimos antes. Los productores americanos tienen un promedio de 11.000 kilos por hectárea. Nosotros tenemos un promedio de 3.500, 4.000 kilos por hectárea. No es lo mismo. Pero yo saco la cuenta. Bueno, estos amigos a veces no sacaban bien la cuenta porque se olvidaban que las materias primas, los insumos, los insumos nuestros estaban altamente subsidiados. Nosotros pagábamos urea a $6, pagábamos el fertilizante a $11, pagábamos semilla a $10 el saco. Recuerdo cuando subió a $20 el saco, se hizo un escándalo. Y yo recuerdo que yo le comenté en una reunión de amigos productores, están equivocados. Esa no es la discusión. Un saco de semilla afuera cuesta $120. No podemos salir a gritar ahora porque subió de 10 a 20 el 100%. Ese no es el punto. Bueno, eso se acabó. Se acabó unos días después, porque fue un proceso más o menos rápido, si lo vemos en términos históricos, que yo regresé de visitar a un amigo afuera y recuerdo que en las instalaciones de Futuragro nosotros teníamos alguna maquinaria que nos había asignado Agropatria para vender y yo voy a visitar a mi amigo ex socio que jugaba con la agricultura allá en su país afuera y me mostró su nueva adquisición, un tractorcito Kubota con un motocultor, un tractorcito de 40 caballos. Le pregunté, ¿cuánto te costó? 25.000 euros. Pues bien, yo le dije, ¿sabes qué? Yo tengo un Massey Ferguson de 180 caballos, con aire acondicionado, doble transmisión, full electrónico, con toda la de la ley, lo estoy vendiendo en $1.100. Esa era la verdad, porque eso lo asignó Agropatria a la asociación y nos puso el precio, 1.190 millones de bolívares. Había que venderlo. Eso a 6.30 y tanto eran como $100.000, pero al cambio del día, que eran 1.000 bolívares, estaba en $1.100. Eso fue lo que vivimos. Eso era lo que nos hacía creer. ¿Qué pasó aquí? Eso fue lo que nos hizo creer que nosotros podíamos competir y hablar de competir con la producción extranjera, porque acá no nos trataban bien, pero eso no era la verdad. Cuando tenemos el colapso económico, que finalizan los subsidios, finalizan las protecciones. 5 minutos, hablé tanto, sí. Desapareció el crédito y nos fuimos a la oferta y demanda. Resulta que el mercado internacional
es ahora la referencia. El mercado internacional luce así. Esa es una gráfica del precio del maíz desde 1978 hasta el 2024. Eso es el mercado internacional. Entonces, si queremos estar en el mercado internacional, tenemos que estar dispuestos a eso. Y saber que nuestro cliente también tuvo un colapso económico, porque la caída del poder adquisitivo en Venezuela fue brutal. La protección al consumidor por parte del Estado se reflejó inmediatamente. Los anaqueles vacíos durante años no eran un buen reflejo. Y entonces permitimos de múltiples maneras que entraran productos internacionales. Contrabando, sin pagar impuestos, escondido, como lo queramos llamar, pero nos llenamos de bodegones, de lo que sea, de todos los productos que nos hacían falta, que en buena parte no podíamos pagar, o buena parte de la población no podía pagar, pero la imagen era otra, y las alternativas eran otras, porque ya había, y sí pudo pagarlo una parte de la población, y sí pudo de alguna manera la población sobrevivir. ¿Qué sucedió? La industria está afectada por la competencia internacional también. Eso que vimos antes se refleja en otras cosas. La industria debe competir en el mercado internacional. Nosotros somos parte de algunos acuerdos internacionales y sabemos que si nosotros abrimos los mercados, vienen los actores internacionales para acá. Nosotros tenemos al lado a Colombia y a Brasil. Ellos tienen sus propios costos de producción que en buena parte no tienen tantos costos como los que menciona Asdrúbal a veces sobre las coimas que debemos pagar, las faltas de luz, todos estos costos adicionales que todos ustedes conocen en sus fincas, lo que sea. Si nosotros pensamos que podemos resolver nuestros problemas de comercialización del maíz con un Estado que ha demostrado a través del tiempo que distorsiona las realidades, que puede ser que cuando tiene exceso de fondos esconde esas distorsiones, pero que al final nos sale más caro, seguimos errados. Nosotros tenemos que competir, nosotros tenemos que conocer a nuestro cliente. La mejor manera de venderle a alguien es conocerlo, conocer sus necesidades, conocer sus debilidades, buscar cómo de alguna manera suplir esas necesidades y esas debilidades para fortalecer. Eso hace atractivo nuestro producto. Tenemos que volver nuestro producto apetecible. Por lo tanto, ¿qué es precio o rendimiento? Yo creo que la palabra clave es eficiencia. Y eso significa todo, ya lo escuchamos antes. La eficiencia no es rendimiento, la eficiencia no es es reducir costos, la eficiencia es todas estas cosas. Pero esto es válido para ambos sectores, tanto para los productores de maíz como para la industria. Y ambos lo están buscando. Ambos lo están buscando. Ambos lo buscamos porque queremos de alguna manera poder competir, poder vender al mejor precio como consecuencia de esto. Nosotros y nuestros clientes. Las realidades ya las vimos cuáles son. Existen nuevas alternativas, existen nuevas formas de negociar que no son necesariamente el Estado. Uno de ellos es la bolsa agrícola. Quiero decirles, ayer se hizo un negocio, se cruzó un negocio en la bolsa agrícola de futuro bastante básico, porque yo puedo decirlo, estos fueron unos contratos que se hicieron entre la industria y una asociación de productores, donde se registró un compromiso de compra y de venta de maíz a octubre. En este caso, nosotros no fijamos el precio porque todavía esto es muy incipiente, pero yo creo y lo sé que este documento formalizado, este compromiso formalizado a través de la bolsa es solamente el primer paso, porque ya tenemos otro actor
que es la banca, que está interesada en estos papeles. Estos son compromisos, no es lo mismo reunirse con una industria, unos productores, de llegar a un acuerdo que sabemos que ese acuerdo y esa relación ha funcionado por 40 años. No es lo mismo eso que llegar con un papel. No es lo mismo para un productor llegar con un papel y decir, mira, aquí tengo un compromiso de tal empresa para comprar mi producción, necesito que de alguna manera te inventes algo para ayudarme a producir esto. Lo mismo le pasa a la industria. Ya estoy comprometido con la producción nacional. Yo sí puedo hacer eso. Eso es valiosísimo para ambas partes. Tenemos que ver de manera diferente la comercialización acá. Las cosas que se están haciendo en la bolsa hoy día, nosotros tenemos un producto que es la venta del bono de prenda, donde hay espacio para inversores. Tenemos que tener ideas de este tipo, no buscar una solución del Estado que nos obligue, porque es una distorsión. Muchas gracias. Muy bien, increíble las 4 ponencias. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a tener 10 minutos para responder las 4 preguntas. La idea es que al menos cada uno tenga una o que haya interacción. Y bueno, la primera es muy sencilla y la hacen a nivel personal. Se la hacen al licenciado Abel Rodríguez, sin embargo vamos a atender a los 4. Si tienen algún newsletter o donde podemos ver la información que ustedes manejan de los precios, sobre todo para temas de hacer trading con futuros. Sí, nosotros tenemos una publicación, un boletín de precios diarios, pues precio diario, publicamos precios de maíz en las diferentes regiones de oferta, Argentina, Brasil, y está enfocado a México, pero lo podemos adecuar a cualquier otra zona. Nuestra página, no sé si la vieron por ahí, es www.gcma.com.mx, donde publicamos como unos flashes de los drivers del mercado y los precios diarios. Sí. Me gustaría que el resto de los ponentes, si tienen algún newsletter, donde pueden ver las publicaciones que hacen, también lo compartan. El de nosotros es Data Analysis, dataanalysis.com. Okay. Sí, en nuestro caso, ecoanalítica.com. Hablo de la bolsa agrícola. Agronet, el principal más grande puesto de bolsa, somos la bolsa agrícola, tanto nosotros como el resto de los puestos que están allí. En las redes sociales nos pueden encontrar, ven lo que estamos haciendo, ahí se nota y estamos siempre a la orden para buscar soluciones nuevas. Perfecto, entonces vamos con la siguiente pregunta, dirigida para Alessio Pozzobón. ¿Qué mecanismos de protección financiera existen actualmente en Venezuela? ¿Alternativas en el mercado financiero mundial? Estamos en Venezuela, el mercado financiero mundial está afectado por las sanciones, no sabemos, estamos viendo, ya discutimos si vienen o no vienen, si se eliminan o no. En el mercado nacional, ya lo dije, lo innovador es Volpriaven. Estamos con nuevas alternativas. Además, si ustedes siguen las noticias, verán que el gobierno ha estado liberando y aprobando una serie de productos financieros, algunos nuevos, algunos reformulados. Se nota que hay un interés en cambiar la situación. Aquí, cambiar la situación, generar nuevos productos y nuevas alternativas. Concreto, para la industria y para los productores tenemos posible financiamiento sobre inventarios. Lo que necesitamos son los inversores. En un país, la economía se redujo al 20% de lo que era. En algunos casos, nuestro sistema financiero se puede decir que es más pequeño que el de Haití. Entonces, eso es un problema. Por eso tenemos que ponernos creativos. Y nosotros estamos trabajando en eso. Tenemos que creer en eso.
Sí, ok. Vamos con la siguiente pregunta. Es simple, pero porque sea simple no es sencilla. ¿Cuál consideran que debería ser la política del Estado que permita proteger la producción nacional y hacerlos competitivos en relación a los precios internacionales? Mira, podríamos pasar mucho tiempo tratando de definir políticas. Sabemos básicamente que el sector agrícola tiene políticas de protección, políticas de apoyo, políticas crediticias en el mundo para enfrentar su propia volatilidad, las variaciones de precios, los problemas climáticos. O sea, es una cosa tradicional en el mundo. Pero la verdad es que estaría más o menos perdiendo mi tiempo y el de ustedes definiendo toda esa política ahorita, porque la probabilidad de que eso ocurra en el corto plazo es cero. Y no es el gobierno en este momento, no es solo eso, es la capacidad que tendría para implementarla en este momento y sus prioridades en el proceso. Nosotros tenemos problemas críticos de financiamiento, no para el sector agrícola. O sea, hay problemas de financiamiento para el que está dispuesto a pagar 23, 24% en dólares. Échale bola a un crédito subsidiado que apoye el proceso básico de un sector en Venezuela. Entonces eso habla paja. No puedes. Tú sí puedes tratar de desarrollar estrategias que equilibren el mercado, que equilibren el tipo de cambio, que rescaten equilibrios básicos, que reduzca la tendencia a la sobrevaluación, que resuelva problemas de infraestructura que son críticos y que están afectando la estructura de costos del sector y de todos ustedes. Esa parte a lo mejor es más probable que la veamos, incluso con algunos estímulos de inversión en infraestructura o de incluso privatización en algunos sectores que el Estado llama esenciales. Y la verdad, lo esencial no es que el Estado controle la electricidad, el combustible, el agua. Lo esencial es que haya electricidad, que haya agua y que haya combustible. Y si eso requiere la inversión privada, local o extranjera, deberíamos estar abiertos a ese proceso. Yo creo que por ahí va a ser mucho más probable que pensar que el Estado va a desarrollar a corto plazo una política de apoyo. De manera que preocúpate por tu eficiencia, preocúpate por ver cómo tu empresa puede compensar con acciones internas los sobrecostos y externalidades negativas, porque lo otro no va a pasar en el corto y mediano plazo. Bien, siguiente pregunta. En el sector agrícola, productores y cadenas de suministro, una de las cosas que es clave en cualquier empresa es tener una propuesta de valor y una posición estratégica. ¿Qué sugerencias se le dan a los productores y a las empresas del sector primario o del sector agrícola para conseguir una buena propuesta de valor y una posición estratégica en el mercado actual? El final de la presentación. Hay que ser eficiente. Hay que ser eficiente. Tenemos una realidad, tenemos que actuar en esa realidad. Es una realidad que el gobierno se dio cuenta en el año 2009 que los electores no eran los productores, sino los consumidores. Y eso cambió la estrategia y eso quedó para siempre. Y eso afectó a los productores en las medidas, en las decisiones. Desapareció el sorgo, ¿por qué? Recuerden, no sé, son políticas económicas del Estado. Pero no solo eso, esa es la misma decisión que tomó cuando abrió las importaciones de alimentos y afectó a la industria transformadora. ¿Cómo los afectó? Terriblemente. Y quedaron afectados también los productores de maíz, porque esa industria que la compra y que lo procesa. Eficiencia. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué visión tienen del mercado de maíz al momento de cosecha en Venezuela? Pues como les comentaba, bueno, Venezuela es un país productor de maíz blanco, un maíz que tiene un premio por encima del precio de mercado internacional. Como les comenté ya en la parte final de la presentación, ahorita el panorama podría pensarse
de un buen precio a la salida de la cosecha, porque Sudáfrica está en la etapa inicial de su siembra y el panorama que digamos que es el que abastece esta zona, el panorama de Sudáfrica no es bueno. Entonces, como lo comenté en la presentación, la expectativa de precios podría ser buena, considerando que también Estados Unidos, el pronóstico ahorita es de una cosecha récord en Estados Unidos, que es el que fija precio a nivel internacional, pero el tema de la sequía, el tema del cambio climático puede impactar en la oferta mundial y eso sería un detonante del precio. También viendo la producción de Brasil, que es donde compra un poquito también Venezuela, que no es un año normal en Brasil. Entonces la expectativa en el corto plazo, en los próximos 6 meses, yo la consideraría ligeramente positiva en el tema de precios. ¿Qué políticas deberían tomarse para simplificar el proceso de exportación y garantizar la entrada a mercados extranjeros? Bueno, fíjate, hay varios elementos allí en línea con lo que señalaba Luis. Tú necesitas un entorno macro mucho más sano, baja inflación, política cambiaria estable, eso ayudaría muchísimo. Luego hay un trabajo, y fíjense que es un factor común que hemos destacado todos, que es el tema de eficiencia. Si tú tienes un precio de maíz que no es competitivo en el mercado internacional, difícilmente vas a poder exportar, entonces también tienes que hacer ahí unas adecuaciones. Y luego, por supuesto, está todo el tema, sobre todo trámite y logística de exportación, que es extremadamente complejo en Venezuela. El Banco Mundial señala que en América Latina exportar una mercancía tarda en promedio de América Latina, entre 7 a 10 días. En Venezuela ese número supera los 24 días, según data del Banco Mundial. Entonces, ya ahí tú tienes un grado de ineficiencia importante de cómo se adecúa esa mercancía para la salida. Eso es un primer factor logístico, operativo, de disposición de los puertos. Las tarifas que en muchos puertos venezolanos, ustedes lo saben bien, son unas tarifas extremadamente elevadas que quitan competitividad. Luego tienes un segundo elemento importante, y es todo lo que tiene que ver con la política comercial del Estado, es decir, con quién estoy firmando acuerdos, me estoy aprovechando de esos acuerdos. Nosotros somos, aunque estamos ahorita creo que con una sanción, pero somos parte de Mercosur, tenemos acuerdos con China. Entonces, al final también entender esos acuerdos internacionales comerciales que ha firmado Venezuela, en el marco de ellos, cómo podemos aprovecharlo. Otro elemento importante es construir un mapa de competitividad global, es decir, a qué mercados nos vamos a dirigir. No es solamente decidir voy a exportar, quién puede recibir nuestro producto, bajo qué condiciones, cuáles son las normas fitosanitarias que tienen esos países. O sea, es una evaluación mucho más compleja. Deberían fortalecerse las oficinas de promoción de exportaciones, que han perdido espacio en Venezuela y que son muy importantes. Y creo que más allá de todo esto también es relevante, que creo que es una tarea pendiente que tenemos como país, la construcción de la marca país, la marca Venezuela, que es algo que se ha descuidado mucho y que deberíamos trabajar, y eso debería haber una sinergia. Ojalá eso sí pueda unirnos, sector público, sector privado, sociedad civil. Sí, ok. Un fuerte aplauso, por favor, para los ponentes por esta increíble disertación.